Muy bien, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver un video corto, pero interesante en conocimiento, sobre una vulnerabilidad en Python llamado Cross-Site Scripting, ¿bien? XSS, pero en lenguaje Python. Vamos a identificarla, ¿bien? En primer lugar, mi nombre es Omar Alejandro Isarra Foronda. Yo me encargo de todos los webinars y las capacitaciones, al menos en lo que es seguridad y ciberseguridad. En esta oportunidad estamos dentro de la constelación de DevSecOps. Muy bien, nosotros ofrecemos certificaciones de DevSecOps, tanto de SAT como de GSD Council, que brindan estas certificaciones, la cual nosotros como Colicitexac, como empresa peruana, damos esas certificaciones. Si alguien desea, su precio fluctúa entre $100 y $150. Bien. $100 cuesta el de SerGeoin, DevSecOps y GCD Conseguir cuesta $150. Bien, muy bien. Entonces, si alguien desea, se comunica en nuestras redes sociales a manuel.izarra@gmail.com o al WhatsApp al 993-261-682, ¿no? O visita nuestra página web www.corsitec.com. Muy bien, vamos a iniciar. Primero, ¿qué es Cross-Site Scripting? Bueno, el cross-site scripting, también conocido como XSS, es una vulnerabilidad de seguridad que se presenta en las aplicaciones web, ¿no? Y ocurre cuando un atacante inyecta scripts maliciosos, generalmente JavaScript, en una página web que luego son ejecutadas en el navegador de otro usuario. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo o es un caso, digamos, práctico de análisis SAS. Bien, análisis SAS. Muy bien. El objetivo principal de un ataque XSS no es comprometer el servidor, sino utilizar el servidor como un intermediario, ¿no? Para atacar a los usuarios que visitan el sitio. Muy bien. Pero ¿cómo funciona un ataque XSS? Muy bien. En inyección, por ejemplo, un atacante encuentra una debilidad en una página web como un formulario de comentarios, una barra de búsqueda o un campo de entrada no validado. Entonces, el atacante introduce su código malicioso en ese campo. Este campo no daña el sitio web directamente, sino que se almacena en la base de datos o se refleja en la URL, ¿no? Entonces, cuando otro usuario visita la página, el navegador ejecuta el script malicioso como si fuera parte legítimo del sitio, ¿bien? Y hay diferentes tipos de cross-site scripting. El cross-site scripting reflejado, que es no persistente, el cross-site scripting almacenado, que es persistente, y el cross-site scripting basado en DOM, ¿no? El Document Object Model, ¿no? Muy bien, por ejemplo, rápidamente puedo explicar el XSS reflejado o no persistente. Este es el tipo más común. El script malicioso se refleja en la respuesta del servidor sin ser almacenado. Por ejemplo, un atacante envía un enlace con el código malicioso incrustado a una víctima, y cuando la víctima hace clic en el enlace, el script se ejecuta en su navegador. Después tenemos el proceso de scripting almacenado, que es el persistente. Ese es considerado el más peligroso. Entonces, el script se almacena permanentemente en el servidor, por ejemplo, en una base de datos de comentarios o publicaciones. Entonces, cada vez que un usuario legítimo visita la página, el script se carga y se ejecuta automáticamente en su navegador. Por último, tenemos el proceso de scripting basado en DOM, que es Document Object Model. Este ataque ocurre completamente en el lado del cliente, en el navegador, y no involucra el servidor. Entonces, el código malicioso manipula el DOM de la página para ejecutarse sin necesidad de que el script sea enviado al servidor. Muy bien. Muy bien, hay muchas consecuencias y hay formas de prevención. Justamente ahí estamos leyendo, ¿no? Ahí estamos viendo, y por eso vamos a explicarlo más adelante. Muy bien. Muy bien, lo que nos interesa a nosotros es, bueno, acá hay que saber varios temas primeramente. Por ejemplo, para poder entender, el Flash. Ahí se menciona el Flash, ¿no? Acá dice Flash, por ejemplo, acá dice Flash. Flash, después acá dice de Django, acá dice FastAPI. ¿Qué significará eso, no? Muy bien, el Flag es un microframework web para Python que se usa para crear aplicaciones y APIs, ¿no? Y se le llama micro porque su núcleo es simple y ligero, con las funcionalidades básicas para empezar, como el enrutamiento de URLs, ¿no? Y la gestión de peticiones. Eh, el microframework de web de Python, Flask, tiene muchas características: es ligero, es minimalista, o sea, no viene con un montón de herramientas o bibliotecas integradas, ¿no? Como variación de formularios, ¿no? Etcétera. Esto le da al desarrollador uno la libertad de elegir los componentes que necesita para su proyecto. Es fácil de aprender también. Su simplicidad y la documentación clara lo hacen ideal para principiantes, ¿no? Que quieren empezar a desarrollar aplicaciones web con Python. Es modular y es extendible, aunque es minimalista, o sea, es muy fácil agregarle funcionalidades a través de extensiones que añaden soporte para base de datos, manejo de formularios y seguridad. Muy bien. En fin. Después vamos a hablar del Jinja 2. Muy bien. Muy bien.
¿Cuándo usar el Flag? Bueno, Flag es una excelente opción para proyectos pequeños y medianos, desarrolladores que quieran flexibilidad, aprender desarrollo web. Muy bien. ¿Y qué es el Jinja 2? El Jinja 2 es un motor de plantillas, ¿no? Para el lenguaje de programación Python, su propósito principal es separar la lógica de la programación de la presentación visual de una aplicación web. En términos más sencillos, el Jinja 2 permite que un desarrollador de Python cree archivos HTML las plantillas que consideren espacios en blanco o marcadores de posición, y estos marcadores luego se rellenan con datos dinámicos generados por el código Python, lo que permite crear páginas web personalizadas para cada usuario o situación. Muy bien. Entonces, Jinja 2 es una plantilla, ¿no? Y el microframework es Flash. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber acá? ¿Qué más debemos aprender? Por ejemplo, ¿qué es Django y FastAPI, ¿no? Django y FastAPI, por ejemplo, son framework web para Python que se usan para crear aplicaciones y APIs. Y la principal diferencia es que Django es un framework monolítico y FastAPI es un framework moderno y asíncrono diseñado para crear APIs de alto rendimiento. El de Django es un framework web de alto nivel y con batería incluida para Python. Y su filosofía es la de tener todo lo que necesitamos ¿no? para construir una aplicación web completa, como un sitio de comercio electrónico o una red social, sin tener que añadir componentes externos. ¿Oye? Tiene características en Django, por ejemplo, viene con un ORM, o sea, un mapeador o bien o sea, un mapeador objeto relacional para interactuar con base de datos, un sistema de autenticación, un panel de administración automático, un sistema de plantillas, no hay mucho más. Muy bien, tiene un enfoque monolítico de Django, o sea, es ideal para proyectos grandes y complejos donde la velocidad de desarrollo es crucial y proporciona una estructura clara y un conjunto de herramientas estandarizados. De Django también es sincrónico, o sea, por defecto de Django maneja las peticiones de forma síncrona, lo que significa que procesa una petición a la vez, aunque ha incorporado soporte síncrono en versiones recientes y su diseño original es síncrono. El FastAPI, por el contrario, es un framework web moderno y de alto rendimiento para crear APIs con Python y su diseño se basa en las mejores prácticas de la programación asíncrona y en la tipificación de datos, ¿no? Lo que los hace extremadamente rápido y eficiente. FastAPI tiene características, es asincrónico. eh, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dice que es asincrónico el FastAPI? Porque fue construido para trabajar con el estándar async-await de Python, permitiendo manejar múltiples peticiones concurrentemente, ¿no? Lo que es ideal para API de alto rendimiento. Otra característica también de FastAPI es su validación de datos automática, ¿no? Utiliza Pydantic para la validación y la serialización de datos, ¿no? Lo que reduce la necesidad de escribir código manual para manejar la validación de input. Muy bien. Hay bastante documentación automática también en FastAPI, genera automáticamente la documentación interactiva de la API usando OpenAPI y la interfaz de usuario, ¿no? Usando SigWi, ¿no? Y Redux. Muy bien. Es minimalista también porque no incluye una ORM, ¿no? Un panel de administración ni otras herramientas por defecto y nos da la libertad de elegir los componentes que preferamos. Muy bien. Bueno, en fin. Muy bien, entonces vamos a explicar, ¿no? Este pequeño ejemplito que es cross-site scripting. Muy bien. Muy bien. Entonces lo que tenemos nosotros, bueno, explicó un poquito la parte teórica, ¿no? Y vamos a ver un poco de qué trata pero voy a explicar de manera sencilla para que pueda entenderse, ¿bien? Muy bien. Bueno, ya les expliqué qué es un Flask, ¿no? Es un microframework para Python y esto significa que es una herramienta ligera y flexible, ¿no? Que nos permite crear aplicaciones web rápidamente desde sitios sencillos a APIs complejos. Muy bien. Pero, ¿qué hace este código? A ver, primero describamos el problema. Dice que el cross-site scripting permite a atacantes inyectar scripts maliciosos generalmente en JavaScript. Muy bien. O sea, por ejemplo, yo tengo una cajita, este, cuando ejecuto, o si no, cuando ejecuto generalmente, ¿no? Ahí, bueno, ahí sería un caso de DAS, ¿no? Pero en el caso de SAS es ver el código, muy bien, porque el SAS analiza un código estático, un código de los programadores, ¿bien? El DAS analiza ya el proyecto en sí, en la página web, muy bien, cuando se ejecuta en producción. Entonces, en el SAS, ¿no? Por ejemplo, uno puede insertar código malicioso en una cajita. Entonces, para eso hay que ver, ¿no? Cómo está estructurado el código. En este caso, acá hay un ejemplo de código vulnerable, ¿no? Dice, cross-site scripting permite a atacantes inyectar script malicioso, generalmente usando JavaScript, que se ejecuta en el navegador de la víctima, ¿no? JavaScript es un lenguaje, ¿no? Eh, Dice acá, explotan la confianza del usuario en el sitio web y se activan cuando el navegador interpreta el código y es común en aplicaciones web dinámicas sin sanitización o validación, ¿no? Y afecta a frameworks de Python como Flat, Django y FastAPI. Muy bien.
Muy bien. El código vulnerable, muy bien. ¿Qué hace este código vulnerable? Vamos a ver el código vulnerable y más abajo tenemos el ataque, ¿no? Ataque, ahí slashers, ¿no? Y todo eso, muy bien. El código vulnerable, bueno, el código que se muestra acá crea una pequeña aplicación web con una sola ruta, el slashers, muy bien. Después, muy bien, vamos a aplicar, por ejemplo, la primera sentencia, ¿no? La primera sentencia dice no, from, flag, import flag, coma, request, render-template-string. ¿Qué hace esa sentencia? Bueno, eso importa las herramientas que necesitamos de Flash, ¿no? El Flash para crear aplicación, request para manejar las peticiones del usuario y render template string para renderizar una plantilla HTML directamente desde una cadena de texto. Muy bien, ¿qué es lo que hace la segunda línea? App-flask, ¿no? Entre paréntesis tenemos name, cierra paréntesis. Eso es lo que hace es crear una instancia de la aplicación Flask. La tercera sentencia dice app-flask, ¿no? Acá, ¿no? App-flask name, ¿no? Estamos en la tercera sentencia. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? Muy bien, esa sentencia crea, bueno, crea una instancia, ¿no? Ya, muy bien. Ahora vamos acá en @pp.row, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta sentencia? ¿No? Acá dice app.row, ¿no? Abre paréntesis, comidas simples, slashers, cierro comidas simples y cierro paréntesis. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, esta es la ruta de la aplicación y cuando un usuario ve o sea, va a la dirección slashers en el navegador, se ejecuta la función search. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hace la función query, ¿no? Acá tenemos una función query, ¿no? Query, request, are, head, ¿no? Acá tenemos head y Q, ¿no? Entre comillas simples, coma, cierra comillas simple, ¿no? ¿Qué es lo que es esta de acá? Query-request.arc.get. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, aquí está la parte clave. La aplicación obtiene el valor del parámetro Q de la URL. Por ejemplo, si la URL es slash search, ¿no? Signo de admiración Q igual a gatos, el valor de query será gatos, ¿no? El segundo argumento, el slash es un valor por defecto en caso de que el parámetro Q no esté presente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, template, ¿no? Template, acá hay una función template, el slash, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Muy bien, esto crea una cadena de texto string para la plantilla HTML, ¿bien? Muy bien, pero acá hay otro más, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El return render template string. ¿Qué es lo que hace esto que está acá? Bueno, la aplicación renderiza el HTML, ¿no? Que acabamos de crear y se lo envía al navegador del usuario. Muy bien. Muy bien. La vulnerabilidad de XXS. Bueno, la vulnerabilidad existe porque el código no valida ni sanitiza la entrada del usuario, ¿no? Que es el query. Muy bien, el query no valida. ¿No? Entonces al usar porcentaje S, el valor de la variable query se inserta directamente en el HTML de la página sin ninguna medida de seguridad. Muy bien, sin ninguna medida de seguridad. Acá está. Muy bien. Entonces, el valor de query se convierte en el código HTML malicioso que tenemos acá, ¿no? Script, ¿no? Alert, acá está. Todo esto que está acá, muy bien. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Y bueno, el navegador de la víctima interpreta esta etiqueta de script como código JavaScript, ¿no? Y la ejecuta. En este caso, simplemente muestra una ventana de alerta, pero un atacante podría insertar código mucho más dañino, ¿no? Como robar cookies de sesión, eh, o sea, para secuestrar la sesión del usuario y hacerse pasar por él, redirigir al usuario a un sitio web malicioso, capturar las pulsaciones de teclas, modificar el contenido de la página, etcétera, ¿no? ¿Y cómo solucionamos acá? Porque este es un código, digamos, vulnerable. Eh, ¿Cuál es la solución? Acá tenemos la solución. Acá hay una solución. Entonces, la solución más sencilla y efectiva de sanitizar, ¿no? O escapar la entrada del usuario antes de que se muestre en la pantalla o en la página. Bueno, o sea, la solución más sencilla y efectiva es sanitizar, ¿bien? O escapar la entrada del usuario antes de que se muestre en la página. Y esto convierte los caracteres especiales de HTML como abrir signo de mayor, menor, ¿no? Y ampersand en sus entidades HTML, ¿no? Equivalente a ampersand LT, ampersand GT, ampersand AMP, ¿no? Evitando que el navegador los interprete como código. Muy bien.
Entonces, en Flash, esto se hace automáticamente cuando usamos el sistema de plantilla Jinja 2, ¿no? Pues hay que usarla, ¿no? Y la sintaxis también ahí indicada, ¿no? Y a diferencia de ampersand S, el Jinja 2 escapa automáticamente de la entrada del usuario por razones de seguridad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos explicar acá? ¿Qué más podemos explicar acá? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las dos soluciones? Bueno, la diferencia clave entre el código vulnerable y el código corregido que estamos viendo radica en cómo se maneja la plantilla HTML. Muy bien. El código vulnerable usa signo por ejemplo, de porcentaje S, ¿no? Entonces, acá usa el operador de formato de cadena, porcentaje S, ¿no? Para insertar el valor de query directamente en una cadena de texto. ¿Cuál es el riesgo acá? Que esto es peligroso porque no hay un paso de validación o escape. Cualquier código HTML o JavaScript que el usuario ingrese se renderiza tal cual en la página, creando una vulnerabilidad de XSS. El código corregido es usando ya render y en template. Muy bien. Entonces, hay que utilizar, ¿no? En la solución segura, hay que utilizar la función render-template, ¿no? Que es la forma estándar de trabajar con plantilla de Flash. Y esta función carga un archivo de plantilla .html, ¿no? En este caso, y la pasa los datos como un diccionario. Muy bien, la seguridad está acá en que cuando Jinja 2 procesa la plantilla, el doble par de llaves, ¿no? Que están dentro del query, le indica, ¿no? Que debe mostrar el valor de la variable query. La gran ventaja es que Jinja 2 escapa automáticamente los caracteres de HTML por defecto. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? La solución que se propone acá es la forma más correcta y segura de construir aplicaciones web con Flash. Utilizar el render-template y la sintaxis de Jinja 2 no solo sirve o no solo previene vulnerabilidades de seguridad, sino que también hace que nuestro código sea más limpio y fácil de manejar al separar la lógica de la aplicación de la presentación HTML. Muy bien. Muy bien. Y ¿qué es lo que detecta el SAS? Las herramientas SAS, bueno, basado en el caso que estamos observando, las herramientas de análisis estático de seguridad de aplicaciones SAS detectarían la vulnerabilidad de la siguiente manera. ¿Qué son las herramientas SAS? Por ejemplo, las herramientas SAS, también conocidas como pruebas de caja blanca, analizan el código fuente o el código binario de una aplicación sin ejecutarla. Buscan patrones de código que se sabe que son inseguras y que pueden llevar a vulnerabilidades. Muy bien. ¿Qué detectarían en nuestro código? Bueno, en el código Flash, vulnerables herramientas SAS identificarían un patrón de inseguridad, ¿no? Conocido como fuente y sumidores. Fuente y sumidores, comúnmente llamado source and sink. Muy bien, muy bien. O sea que el SOR, por ejemplo, en la fuente de SOR, la herramienta detectaría que la variable query se origina de una entrada de usuario no confiable, muy bien. El sumidero SYN, luego la herramienta sugeriría el flujo, o sea, seguiría el flujo de datos de la variable query y encontraría que se utiliza directamente en un lugar donde se renderiza HTML, ¿no? Específicamente a través del operador de formato de cadena porcentaje S, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar acá? Bueno. Entonces, en este caso, una herramienta SAS es muy efectiva, ¿no? Detecta vulnerabilidades porque analiza el código fuente sin ejecutarlo, identifica una fuente de datos no confiable, la entrada del usuario, rastrea el flujo de datos de esa fuente, ¿no? Hasta un sumidero peligroso, la inserción en una plantilla HTML sin escape. Y al detectar este patrón, emite una alerta de tipo cross-site scripting XSS, ¿no? Y proporciona la ubicación exacta del código vulnerable. Muy bien. Entonces, el hecho de que la solución corrige el problema utilizando la función render-template con Ninja 2 que hace un escape automático es un buen ejemplo de cómo las recomendaciones de las herramientas SAS ayudan a los desarrolladores a escribir código más seguro desde el principio. Muy bien. Muy bien, ¿y cuál es el impacto? Bueno, el impacto de la seguridad de una vulnerabilidad cross-site scripting como la que se ha analizado puede ser grave y va más allá de un simple mensaje de alerta. Permite a un atacante ejecutar código malicioso en el navegador del usuario que visita la página web. Muy bien, las consecuencias: robo de credenciales y datos sensibles. Un atacante puede robar los cookies de sesión de un usuario. Estos cookies a menudo contienen información que autentica al usuario en el sitio web. Con la cookie en su poder, el atacante puede secuestrar la sesión del usuario, acceder a su cuenta y realizar acciones en su nombre, por ejemplo, cambiar la contraseña, hacer compras o acceder a la información privada. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia para el negocio? Bueno, la pérdida de confianza, una brecha de seguridad grave puede
erosionar la confianza de los usuarios en la marca, lo que lleva a la pérdida de clientes y daño a la reputación a largo plazo. Incumplimiento normativo también en multas, ¿no? Datos de daños financieros, pérdida de propiedad intelectual, etcétera. En conclusión, lo que parece una simple alerta en una prueba de concepto es en realidad la punta del iceberg de un ataque que puede tener consecuencias devastadoras tanto para el usuario individual como para la empresa afectada. Por eso es crucial, ¿no? Implementar prácticas de codificación segura y usar herramientas como Ninja 2 que ofrecen mecanismos de defensa integrada. Muy bien. ¿Y cuáles serían las mejores prácticas? Bueno, las mejores prácticas para prevenir vulnerabilidades de cross-site scripting y otras inyecciones de código se centran en el principio fundamental de nunca confiar en la entrada del usuario. Hay que implementar estos pasos en tu flujo de trabajo de desarrollo que te va a ayudar a crear aplicaciones más seguras y robustas. Hay que filtrar y satinizar la entrada, o sea, la primera línea de defensa es validar y limpiar los datos de tan pronto como se reciba, ¿bien? Hay que escapar la salida, o sea, esta es la práctica más crítica para prevenir XSS, ¿no? Nunca inserte datos de usuario directamente en una página HTML, en su lugar usa un motor de plantillas que escape las caracteres especiales automáticamente, ¿muy bien? Usar, por ejemplo, un motor de plantillas seguro, de framework como Slack, ¿no? Con Jinja 2 o de Django con su propio sistema de plantillas, ya tienen esta funcionalidad por defecto, ¿muy bien? Hay que evitar funciones de renderizado inseguras, ¿muy bien? Hay que implementar una política de seguridad de contenidos, CSP. O sea, el CSP es una capa de seguridad adicional que puedes implementar en tu aplicación web, ¿no? Es una cabecera de respuesta HTTP que le dice al navegador qué recursos puede y no puede cargar. Muy bien. Hay que usar librería de sanitización. O sea, para escenarios donde es necesario permitir la entrada de HTML, por ejemplo, en un editor de texto enriquecido, no confíes en tu propia lógica, utiliza librerías especializadas que han sido probadas exhaustivamente, ¿no? Las librerías tenemos Python, librerías recomendadas Python o JavaScript, muy bien. Eh, por ejemplo, ¿no? Si usamos Python, te podemos usar Bleach, que es una excelente opción y elimina las etiquetas y atributos HTML no deseados y limpia los datos de forma segura. O si usamos JavaScript, ahí tenemos Doom Purify, que es una librería popular, ¿no? Y robusta para limpiar HTML directamente en el navegador. También hay que actualizar el monitoreo, o sea, hay que mantener nuestro software al día, asegurarnos de que tu framework web, librerías y dependencias estén siempre actualizadas y protegidas. ¿No? Las nuevas versiones a menudo contienen parte de seguridad para vulnerabilidades descubiertas. En análisis de seguridad también utilizar herramientas SAS, ¿no? Análisis estático de seguridad de aplicaciones durante el desarrollo para detectar vulnerabilidades en tu código, ¿no? Complementa esto con las herramientas DAS, que es análisis dinámico de seguridad de aplicaciones, que prueban las aplicaciones en ejecución, ¿no? Para encontrar problemas que un SAS no podría encontrar. Bien. Muy bien, espero que haya sido claro en la presentación, ¿no? Este es un caso nada más que estamos viendo en Python, cross-site scripting en Python, ¿no? Y si ven un caso similar, ya saben qué es lo que pueden usar. Muy bien, muy bien. Para eso están las librerías, ¿no? Como Flash, de Django, etcétera, ¿no? FastAPI, ¿no? Muy bien. Bueno, usar plantillas también. Bueno, espero que esto haya sido de mucha utilidad. Si alguien desea alguna certificación de DevSecOps, viene incluido con todos los casos, ¿bien? Tenemos diferentes casos para Python, o sea, casos donde hay vulnerabilidad, ¿no? En la sesión anterior habíamos visto un casito de inyección SQL, ¿no? Ahora estamos viendo un caso de cross-site scripting. Después más adelante vamos a ver otros casos también en Python, después vamos a ver en Java, después en .NET, para poder familiarizarnos un poquito más, ¿no? Y conocer los riesgos, ¿no? No se trata solo de codificar, sino que hay que codificar de manera segura considerando las buenas prácticas en desarrollo. Bien, en este caso nos ha tocado Python. Muy bien. Bueno, nos vemos en un próximo videito y muchísimas gracias, muy buenas tardes. Si alguien desea la certificación CISO también incluye también, por ejemplo, la certificación CISO cuesta $500, lo pueden pagar en cuota de $100. Dentro de CISO hay varios cursos, entre ellos DevSecOps. Tenemos también está Ethical Hacking, después está ISO 27022 Fundamentos y también SysMP, ¿no? SysM, perdón. SysM es un curso asociado a la gobernanza y seguridad de la información, ¿muy bien? Y también tenemos el curso de ciberseguridad, ¿muy bien? Todos esos cursos se integran en CISO, ¿no? Por ese precio de $500 le damos todos los casos para que el alumno pueda guiarse, bien explicado, ¿muy bien? Como el que estamos observando, ¿muy bien? Muy bien, en análisis A, análisis de datos, muy bien. Bueno, nos vemos en el próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.